Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Les comento que hoy realmente vamos a tener un programa de lujo. Y nos visitan dos grandes amigos y como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro. Les comento, el doctor Mariano Favaloro, saben ustedes que es cirujano cardiovascular y va a hablar las causas de la muerte súbita y lo han pedido muchas personas. El tema es muy interesante y hace bastante tiempo que no lo tocamos. También estamos con la doctora Graciela Reibó, que es médica, directora del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Con ella vamos a hablar acerca de cómo funciona el hospital, si hay que ir muy temprano a pedir turnos, cuándo se inauguró. Es una historia hermosa la del Garrahan, más que yo estuve 10 años dentro del hospital, como ustedes saben porque a menudo lo digo, y solamente el que está dentro sabe cómo se trabaja en el hospital. Ella nos lo va a contar. También estamos con otro gran amigo, el doctor Oscar Inventarza, médico, jefe del servicio de trasplante hepático, pancreato biliar y presidente precisamente de la Asociación Internacional Hepático Pancreato Biliar. Y bueno, esta es la primera vez que un médico latinoamericano preside dicha sociedad científica, ¿no es cierto? Nos va a hablar acerca de su rica y maravillosa historia dentro y fuera del hospital. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Vamos a hablar entonces hoy de la semana pasada hubo un simposio de arritmias y muerte súbita, y bueno, hay novedades muy interesantes, sobre todo para que el público, la gente esté enterada y pueda hacer la prevención en lo posible con la consulta ante la duda o ante la posibilidad de que sea una manifestación de las cosas que voy a manifestar ahora. Quiere decir que hay cuadros de muerte súbita, y la muerte súbita en general es de origen cardiovascular y se manifiesta en el adulto por algún evento cardiovascular y generalmente coronario. Hiciste bien de decir el adulto, ¿no? En el adulto. Porque hubo una época que no sé lo que pasaba, vamos a calcular 7 años atrás, donde había casos de chiquitos, bebés que tenían muerte súbita. Sí, ahí hay un síndrome del chico de la cama que yo no lo conozco muy bien, no me acuerdo muy bien, pero sí está también tipificado. Entonces te vas a referir al adulto. Al adulto. Bien. Y al joven, porque el otro capítulo es que en el adulto y la enfermedad cardiovascular es la más frecuente, y bueno, ese paciente en general ya lo conocemos, es el paciente que ha tenido 1 o 2 infartos, que tiene lo que nosotros llamamos una cicatriz en el corazón, una fibrosis, porque ha perdido músculo cardíaco, y en esa zona donde se murió el músculo y queda una zona fibrótica en reemplazo de ese músculo, aparecen zonas de inestabilidad eléctrica. O sea, eso quiere decir que origina arritmias mortales. Bien, muchas vos dijiste veces. infarto.
y que el infarto deja cicatrices. Así es. Bien. Por ahí se escucha algunas veces, no tuvo un infarto, tuvo un preinfarto. ¿El preinfarto deja cicatrices? Si fue un preinfarto y fue tomado a tiempo, y hoy día se puede recurrir a muchas terapéuticas para evitar la concreción del infarto, no va a tener cicatrices. Y esa es una de las, digamos, de los desideratum actuales, que lo hemos hablado en algún programa anterior, y ojalá que llegue a todo el mundo también. Pero yo también siempre digo, no es cuestión de tener un festival de infartos, hay que prevenir el infarto desde chiquito, haciendo una vida sana, prevenir la arteriosclerosis, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tenemos el recurso de, si hay cercanía a un centro de alta complejidad, de evitar el infarto. Bien. Hay muchos recursos terapéuticos. En más de una oportunidad también hablamos con respecto a la aspirina. Por muchos años se creyó, y el laboratorio ha vendido toneladas, que la aspirina prevenía el infarto. Hasta el año pasado, que salió 4 o 5 renglones en un diario, pasó totalmente desapercibido, que dicho laboratorio decía que la aspirina no previene ningún infarto, sí es bueno tomarla después del infarto. Sí, porque hubo estudios poblacionales muy grandes, y entonces se dijo que a muchas personas, muchos pacientes, o personas digo porque no eran pacientes todavía, exacto, que se asustaban por esta posibilidad de que tomando aspirina se puede evitar el infarto. El médico la daba. Sí, lo que pasa es que hay que medicarla con no más de 100 miligramos por día, 100 miligramos por día. Bueno, estoy hablando de la aspirineta. Lo que pasa es que la gente después se toma de aspirinas de 500 miligramos, o sea, de medio gramo, eso y a bueno, veces salió la de 650 miligramos, la Forte, y entonces la gente después se tomaba 2 por día de esas, y entonces tenía efectos colaterales de la sobredosificación de aspirina, y esa es otra cosa. No es la terapéutica primaria de la aspirina. Yo me refiero puntualmente a la aspirineta. O sea, la gente primero va al kiosco, donde sabemos perfectamente que no se debe vender nada, como si no fuese un medicamento. La persona que está en el kiosco te puede dar de 800, de 500, de lo que quiere, porque nadie dice de tantos miligramos. Ya ahí el primer error, ser un OTC, medicamento de venta libre. Y el segundo, la nota la leí yo en el diario, donde decía aspirineta. ¿La aspirineta cuántos miligramos tiene? 100 miligramos. 100. Bueno, no previene ningún infarto. Que es la dosis de prevención. Es lo que decía. El laboratorio es lo que puso. Porque en ese momento, el año pasado, hubo una campaña muy grande en contra de esta terapéutica para que la gente no se automedique. Porque justamente tomaba altas dosis y tenía efectos colaterales, había sangrado. Pero entonces porque si está un laboratorio saliendo y diciendo, nosotros, Bayer, vamos a ser claros. Sí. Ahora decimos que que la aspirineta no previene, porque uno dice, como mucha sal, mucha esto, mucha lo otro, y total me tomo la aspirineta. ¿Puedo? Acá. ¿Cómo no? Por favor, Oscar. Perdón por intervenir en este tema. El doctor Oscar Inventarza. Buenas tardes a todos, un placer poder estar acá. Hoy estaba discutiendo con la doctora Raibó cuando veníamos para acá sobre la aspirineta. La realidad es que los últimos trabajos del British Journal of Medicine muestran que 100 miligramos diarios son buenos para predecir o prevenir un montón de cosas. No solamente el infarto, bueno, hablemos del infarto, sino lo que hace es licuar un poquitito la sangre, es decir, hacerlo un poco más suave. Porque mucha gente cuando van teniendo eso, tenemos aumento de peso, tenemos varias causas que hacen. Y tener la sangre un poco menos licuada, es decir, si aparece algún trombo en algún lado, estos se lisan, es decir, se licúan mucho más rápido. Entonces, la aspirina sí debe estar indicada en pacientes mayores, y en realidad yo soy un ejemplo de que tomo aspirina diaria, pero tomo la que se llama la cardioaspirina. Bueno, acá me están afirmando lo mismo que ya está diciendo, porque es importante tener la sangre un poquito más licuada. Nos pasan los años y queremos evitar no solamente el corazón, sino a veces los trombos en el cerebro, o tener las varices que tenemos todos nosotros, el sobrepeso. Así que la aspirina es buena
en buena medida recetada por un profesional que lo sepa, no tomarse esa y después decir me tomo otra y me tomo otra, o automedicarse. Inventarse genial, que es lo que dice el doctor Favaloro. Yo nunca me voy a olvidar, ejercí 14 años de maestra jardinera. Estaba la época de él, lo digo, no sé, Mejoralito, no sé si sigue existiendo. Bien. Y yo veo a un chiquito, antes no venían en el blister que vienen ahora, sino que venían como en un celofán, ¿se acuerdan? Entonces veo que con la cabecita debajo de la mesa, con los dientitos mordía y sacaba, y yo digo, se está comiendo todos los caramelos de la bolsa. Me acerco y no, se estaba comiendo las aspirinetas. Entonces, cuando la mamá lo viene a buscar, le expliqué la situación. Ah, sí, porque cuando él llora yo le doy. Cuando él está fastidioso, cuando se quiere quedar en la casa de la tía, también le doy. O sea, mala costumbre, porque si eso no sería de venta libre, no son los caramelitos rosas, ¿no? Bien, doctor Favaloro, continuamos, por favor. Ana María, no quiero dejar de mencionar que justamente lo importante es que se están descubriendo cada día más enfermedades que parecerían raras, pero no son tan raras, que son las arritmias provocadas de origen genético, donde se alteran ciertas proteínas que codifican el funcionamiento de la célula miocárdica, de la célula del corazón, del músculo. Esa célula, al alterarse lo que se llama el poro, la entrada y salida de sodio y de potasio, que es lo que entra y sale cada vez que se contrae. Es importante para el organismo, ¿no? Claro. Bien. Entonces, esa alteración de ese poro y ese desbalance de sodio y potasio es el que está produciendo cada vez más síndromes, porque son enfermedades que se van mezclando unas con otras, con esas alteraciones, y entonces es lo que se llama el síndrome de alteraciones eléctricas que predicen la muerte súbita, algunos casos. No sabe por qué. Ahora bien, sí, todo esto no. Yo lo entiendo. Entonces, eso es importante, verlo para prevenirlo y estudiar a ese paciente para ver si tiene tendencia a hacer la arritmia final de la muerte súbita. Bien, está escuchando, ese es el mensaje. Está escuchando doña Teresa. Con este mensaje yo te lo entendí perfectamente. Hacer un electrocardiograma de vez en cuando. Lo que puede hacer doña Teresa para evitarlo, porque todo el resto lo ve el médico. En las personas jóvenes, porque esto no se sabe por qué, pero se manifiesta después de la pubertad en general. ¿Con un electro se detecta? Con un electro se puede detectar si hay alteraciones en los tiempos del electrocardiograma. Entonces esas alteraciones dicen que algo está funcionando. Eso no lo bien. Entendí. Ahora bien, hay que estudiarlo este paciente. ¿Cómo hace el adolescente? ¿Qué le decimos? A partir de tal edad tenés que sacarte un electro, si es que tenés un antecedente familiar. Sí, bueno, si tiene antecedentes familiares ya de cajón se lo va a estudiar, eso seguro, pero sobre todo si tuvo alguna arritmia o sobre todo si va a hacer algún deporte. Perfecto. Aunque no sea competitivo. Aunque sea el de las escuelas. De hecho, hasta a los gimnasios más comunes y simples hoy día. Ya lo sabemos. No, todo lo contrario. Están ahora con miedo. Sí. Lo están haciendo. Hasta el gimnasio más simple y sencillo te dicen, tráigame un certificado médico con electrocardiograma que diga que usted puede hacer ejercicio. Genial. Aunque sea caminar fácil. Genial, Oscar, adelante, por favor. Esto es una cosa más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, que es la prevención. Hoy le estamos enseñando a la gente un nuevo camino. Años atrás la gente hacía deporte sin ninguna interrogatorio, sin ninguna idea de lo que iba a hacer. Por eso los chiquitos en las escuelas hubieron con muerte súbita. Pero por eso, pero hay que separar a los chicos de los más grandes, porque en realidad a los chicos tenemos que hacer los controles con los pediatras en forma habitual para ver si tiene algún tipo de inconveniente. Inclusive hay estudios muy modernos ahora que lo puede decir el doctor Favaloro también, donde se comprobó madres que en el último parte del trimestre del embarazo tenían hipertensión. Se demostró que esos chicos
tenían menos cantidad de nefrones y tenían más enfermedades renales y también más posibilidad de enfermedades cardíacas. Entonces, la realidad es que se está empezando a estudiar un estudio de unos 10.000 pacientes en el mundo ahora sobre este tipo de cosas. La realidad es que la medicina está avanzando y estamos tratando de prevenir. Y entonces la prevención es eso. Ningún gimnasio hoy acepta a un paciente o a una persona para hacer actividad física si no trae previamente los estudios. Por ahí no se los pide físicamente, pero sí un apto médico de un profesional. Y no pedírselo, por favor, al profesional amigo. Hay que crear conciencia de eso. Un apto médico, pero que tiene que tener electrocardiograma hecho ahora, lo exigen, porque creo que ya es por ley, entonces se quieren cubrir los problemas legales futuros que pueden tener. Mariano Favaloro, algo como importante como para cerrar chiquitito. Eso, hacer la prevención y saber que cada vez hay más de estos casos porque la gente, lógicamente, se casa, tiene niños y se van entrecruzando estos genes y ya se han encontrado no solo 1 o 2 lugares, sino 3 o 4 lugares que combinados hacen nuevos síndromes, de lugares genéticos, ¿no? Bien. Así que se va combinando, se va complicando. Bien. Muchas gracias. Hay que prevenirlo. Como siempre. Vamos a hacer un corte y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Muy buena charla la de Mariano Favaloro y lo exprimimos bien para que todos entendamos, ¿no es cierto?, que nos tenemos que cuidar y que la base para todas las enfermedades es la prevención. La ciencia cada día está más adelantada y nosotros tenemos que estar a la par. Y ya estamos con una gran amiga, la doctora Graciela Reibó, como bien dije, es médica del hospital, médica perteneciente al Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Muy buenos días, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ana, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, al contrario, sabes que yo digo siempre, Hablemos de Salud no sería nada sin ustedes. Y contame, por favor, todo lo que se está haciendo, bueno, todo parte, ¿no es cierto?, de lo que le puede interesar a la gente que se está haciendo dentro del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es un hospital que, por un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación y en aquel entonces la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se creó en el año 1985. Está a punto de cumplir a fines de agosto 29 años. Y desde entonces la función es que es un hospital de alta complejidad para la salud del niño y su familia, así también como un gran compromiso docente de pregrado y posgrado en diversas áreas. Tiene también un servicio de simulación donde todos los alumnos de pregrado y los profesionales de posgrado y también médicos y enfermeras, kinesiólogos, etcétera, utilizan elementos de simulación para aprender antes de llegar a verse delante de un paciente y saber qué es lo que tienen que hacer. Como te dije, es un hospital de alta complejidad, el cual lo tenemos acá el doctor que nos va a hablar del servicio de trasplantes. También tenemos un servicio de patología cardiovascular. Es un hospital de 534 camas, de las cuales 137 son de terapia intensiva. Es un hospital que cuenta un poco menos de 400 médicos, 1.200 enfermeras, apenitas un poquito menos de 1.200 enfermeras. Cuenta con un gran laboratorio donde se hace no solamente la rutina, sino también un laboratorio de biología molecular.
cuenta con un centro regional de sangre, es el único lugar del país con sangre segura, que no solamente le lleva sangre segura al hospital, sino a todo aquel centro de salud que necesite sangre segura. Tiene un servicio de telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? Ustedes saben que como es un hospital de alta complejidad, el hospital es consultado no solamente por alguna interconsulta de los otros hospitales pediátricos de la ciudad, sino también por el interior del país, de quien también es un referente, porque es un referente nacional el Hospital Garrahan. Entonces, con esta red de telemedicina, hay aparatos y tecnología instaladas en hospitales pediátricos de nuestro país, en diferentes provincias, donde los profesionales, que muchos fueron formados en el Hospital Garrahan y ahora volvieron a sus provincias, pueden consultar con los médicos del Hospital Garrahan a través de la aparatología esta de telemedicina, haciendo no solamente la consulta a través de médico a médico, sino también pudiendo ver por telemedicina los estudios. También los padres pueden comunicarse con los médicos del Hospital Garrahan y así evitar traslados innecesarios o el desarraigo que significa que el chico deje su lugar natal para venir meses o el tiempo que sea necesario para instalarse en el hospital. Raibo, ¿son siempre derivados? No siempre. En realidad fue creado para ser un hospital de alta complejidad y por derivación. Pero la historia dice que también recibe pacientes espontáneamente. No solamente para la vacunación, por ejemplo, a su vacunatorio, sino también al servicio de orientación. En servicio de orientación hay médicos que reciben a los pacientes que llegan por primera vez y deciden si es un paciente para ser incorporado al hospital o para ya darles el turno al servicio que le corresponde. O se resuelve en el momento la consulta o es derivado al servicio que lo necesita el paciente. Y, por ejemplo, los fondos, ¿de dónde proveen? Los fondos provienen. La mitad los entrega la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, y la otra mitad el Ministerio de Salud de la ciudad, en partes iguales. Uh-huh. En cuanto a investigación o bien de pronto diferentes actividades que se organizan, cómo salen a la comunidad o se hacen a puerta cerrada a nivel internacional. El hospital tiene una gran actividad a nivel docencia e investigación. Son muchos tenemos becarios en el hospital. Entonces hay muchos trabajos de investigación y de publicación en revistas y archivos extranjeros. Uh-huh. Sé de que, se hacen todo tipo de cirugías, ¿no es cierto? Sí. Y que conversábamos antes de comenzar el programa, que en el 2014 comenzaron las operaciones cardíacas intrauterinos. Sí, en el hospital se hacen más o menos unas 11.000 cirugías por año. Muchas de ellas, aproximadamente unas 800 por año, son cardiovasculares. Pero lo que vos me estás preguntando es acerca de una intervención que se hizo en diciembre y principios de enero del 2015 y 2016, donde se le diagnosticó a una mamá embarazada un trastorno cardíaco en su bebé. Este tratamiento se siguió muy de cerca con el servicio de obstetricia del Hospital Argerich, donde el obstetra la iba siguiendo a la mamá y se dispuso que en el momento del parto, el parto se iba a hacer en el Hospital Garrahan. No tenemos servicio de obstetricia, pero hay un sector que para estos casos donde es un bebé que va a necesitar posteriormente una cirugía cardíaca, el parto se realiza en el Hospital
Garrahan, con la actuación del obstetra del Argerich, que lo siguió al chico todo el tiempo, a la madre todo el tiempo. Entonces lo que se le hizo fue una cirugía intrafetal a la mamá, y después se hizo el parto a los 20 días y un mes después se le realizó la cirugía definitiva a la chiquita. Que en otro momento no hubiese llegado a nacer. No hubiera llegado a término, por supuesto. Realmente maravilloso. Con respecto al servicio de guardia, ¿cuántas horas trabajan? La guardia trabaja 24 horas en 2 turnos. Uh-huh. Y las mamás que vienen, por ejemplo, o los familiares que traen al chiquito de las provincias, ¿tienen dónde alojarse? En el caso de que, por ejemplo, el chiquito sea, te doy un ejemplo, un quemado, bien, que viene del interior, y que tiene que hacer curaciones, o sea, es operado y tienen que hacerse curaciones, o una cirugía convencional importante, que tiene que hacer un seguimiento de curaciones cada 48 horas, y los papás no tienen dónde instalar, la mamá no tiene dónde instalarse, dónde vivir, etcétera. Entonces existe lo que se llama la Casa Garrahan. La Casa Garrahan es del hospital, pero lo administra la fundación del Hospital Garrahan, que es una ONG que colabora con las mamás y con el hospital, haciendo también tareas de prevención, hace colectas, todo lo que pueda ayudar al hospital, ¿no? En una oportunidad vino Beatriz Resnick, ¿no es cierto? Claro, que es nuestra representante con el paciente, digamos, de la fundación, claro, ¿no? Yo estuve en la inauguración de la Casa Garrahan y, lo que me llamó en ese momento la atención es que cada una de las habitaciones tenía un nombre de personalidades. Así es. Pregunté y, uno puede colaborar a través de... Porque son donantes permanentes, ¿no? De los donantes permanentes, exactamente. Y las mamás nos comentó que preparaban la comida. Claro, tienen un servicio de nutricionistas. Bien. Donde según el tratamiento la dieta que tiene que tener el niño, le enseñan a las madres lo que le tienen que dar de comer, y tienen en cada piso una cocina con lockers donde cada madre tiene sus utensilios y sus alimentos son entregados todas las mañanas. Y cada mamá le cocina a su hijo, para ella y para el nene, lo que tienen que comer ese día. A muchas mamás que han venido de comunidades indígenas, les han tenido que enseñar a cocinar lo que ese niño necesita, porque no es lo que habitualmente les daban en su comunidad, ¿no? Exactamente. También es importante el servicio de donación de sangre. Es permanente, la gente se puede concurrir al hospital. Todos los años y más de una vez por año hay colectas de sangre en el hospital. Hace poco hubo una, hace una semana. Estuvieron charlando acá con nosotros, sí. Y hubo una colecta, en el año se hacen más o menos 26 colectas. Y ¿te llegó? Bien. Bueno. Y hay un gran servicio de hemoterapia que actúa y realiza estas colectas. Ajá. Bien. Los chiquitos pueden estar ¿hasta qué edad atendidos en el hospital? Eso es, uno es la edad oficial y otra es la edad real, ¿verdad? Porque a veces ocurre que se considera que es hasta los 16 años, pero a veces los pediatras siguen atendiendo un poquito más a esos niños que los ven a lo mejor de los 2 o 3 años. Y que el niño quiere que lo vea ese doctor, y entonces las madres lo traen y el médico lo atiende, pero en realidad hay una edad oficial para atenderlos. Vos sabés, Raibo, que cuando yo comencé, muy nuevita, y hacía todas las preguntas que pregunta el común de la gente, y tuve uno de los primeros programas a quienes habían puesto en pie y en funcionamiento el hospital, desde arquitectos, ingenieros,
Entonces, a mí se me ocurrió decir cuánta extensión, ¿no? Porque generalmente no es en forma horizontal los hospitales. Estamos acostumbrados a primer piso, cuarto, quinto, etcétera. Y digo, parece el elefante blanco. Y se rieron y hacían así, me hacían señas. Entonces cuando terminé el corte dije, ¿qué dije de malo? Dice, porque ese es el problema, la gente le llama el elefante blanco, pero ¿cómo resultó el elefante blanco realmente? Es, ¿no? es un modelo de hospital que se hizo en un concurso ganado. Que no era para este país. No, era en base a un hospital canadiense. Y se hizo un concurso en el Consejo Profesional de Arquitectos y ganó este proyecto, que ya tiene muchos años. Son 113.000 metros cuadrados. Y bueno, hay que hacerle cosas al hospital, ¿verdad? Hace poquito hicieron un ala oncológica. Así es, hay un centro de oncología. El Hospital Garrahan atiende al 40% de los chicos oncológicos del país. Hay un hospital de día oncológico donde se le hacen las prácticas a los chicos, como por ejemplo la prescripción, o sea, la implementación de la medicación, donde se quedan en un hospital del día hasta recibirla por vía intravenosa y después se retiran a su casa. También las mamás tienen la posibilidad de dejar los chiquitos en una guardería. Hay una guardería que es para los empleados del hospital, para las mamás más jóvenes, que hay una sala, hay varias salas desde que nacen hasta los 2 años. Uh-huh. Bien, yo recuerdo que 26 años atrás necesitaban un órgano, no un órgano musical, sí, no un instrumento. Un instrumento musical. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a tal casa muy conocida para que nosotros pasamos la publicidad y agradecemos y tenemos el órgano. Bueno, nos trajeron un instrumento musical hermosísimo. Entonces yo lo llevé, me invitaron a la fiestita de fin de año. Entonces cuando yo vi los chiquitos que bajaban al lugar, que eran los chiquitos que mejor estaban, con respirador, con sonda, yo dije, acá tendrían que venir la gente, ¿no es cierto?, a ver lo que es una fiestita dentro del Garrahan para valorar la salud y poder ayudar al hospital. Todo el tiempo se hacen fiestas. Bien. Hay una agrupación de payasos que se llama Alegría Intensiva. Estuvieron en el programa. Y que hacen, relatan cuentos. También vienen compañías de teatro infantil. Hace poco vino una que se llamaba Peter Pan en las vacaciones de invierno. Y hay un servicio en el hospital que se llama de atención al cliente, que es el que organiza todas estas actividades para que las salas de espera tengan juegos, para que las salas de espera sean alegres y para que los chicos interactúen, inclusive en el área de quirófano, en la previa donde están todos los chicos con los camisolines puestos para poder entrar a la sala de cirugía, tienen juegos donde están entretenidos y comparten un momento agradable antes de poder entrar a su quirófano. Claro, y yo invito, cuando obvio se puede, que se acerquen a ver la atención y cómo pueden colaborar, porque de pronto yo dije, bueno, yo puedo colaborar con un instrumento musical y otro puede colaborar con otra cosa. Aparte lo digo, no solo en el Garrahan, porque el Garrahan es como que es un hospital de niños, pero también está el Gutiérrez. No, pero también en Gutiérrez, también en el Gutiérrez, para que colabore la gente. Están los payamédicos. Bien. Y en el Elizalde también están los payamédicos. Exacto. Y también tienen actividades de este tipo, hay coros, hay mucha gente que se acerca a ofrecer lo que sabe hacer para entretener a los chicos. En los 3 hospitales pasa eso. Y lo que tengan material que puedan llevar,
pero no solo a todos los hospitales, porque yo pienso que, como a menudo digo, esta Argentina la tenemos que salvar entre todos nosotros, y realmente somos solidarios, no esperemos una catástrofe, o sea, todos necesitamos. A veces vienen compañías que tienen fibras, por ejemplo, y les dan las fibras a los chicos para que se hagan dibujitos en los yesos que tienen puestos, o hojas y papeles para que dibujen o pinten o jueguen con masa, en fin. Bien. Para que se entretengan. Por ejemplo, uno tiene que ir a sacar los turnos o telefónicamente. Yo acá tengo lo puede hacer teléfono. También telefónicamente. ¿Lo puedo mandar al aire el teléfono? Sí, claro, cómo no. Bueno, entonces, para no molestarse, directamente llaman al 4122-6000. Está bien que con internet hoy tenemos todos los datos, pero no todos saben manejarla ni poseen. Hay una central telefónica que está destinada a derivar y a seguir a los pacientes y decirles lo que tienen que hacer. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. ¿Te parece? Muy bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. A la provincia que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Ampliando hospitales y jardines de infantes, mejorando rutas, haciendo todas las obras que necesitamos, damos entre todos el primer paso para poder crecer. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante, ya sabemos un poco más un poco bastante, ¿no es cierto? Una amplia información que nos dio la doctora Graciela Reibó. Y ya estamos con un gran amigo de años. Pero siempre estamos iguales. A mí me faltan los rulitos y estoy más rubia, pero vos estás bárbaro, no estás igual. Pasan los años, pero encima acá y es un placer compartir este programa con vos. La verdad que sí, yo te quiero mucho, Oscar. Estamos con el doctor Oscar Inventarza, como ya lo dije, jefe del servicio de trasplante hepático del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Lo primero que cuando nos vimos hace un ratito, yo le pregunté, bueno, es interesantísimo, ¿no es cierto?, todo lo que estás haciendo, de las operaciones que ya nos va a contar, pero ¿cómo podemos evitar llegar a un trasplante también? Es importante. Adelante. Sí, primero buenas tardes a todos.
realmente poder estar acá es un placer y tratar de transmitir y comunicarnos con ustedes qué es lo que uno debe hacer. La realidad que el trasplante es el último recurso. ¿Nosotros queremos trasplantar más pacientes? No, nosotros queremos prevenir, queremos ayudar a la población a que no tenga estos problemas. Muchas veces hay enfermedades inevitables que llevan a la cirrosis, es decir, al hígado enfermo, y tienen que hacerlo, pero hay algunas que son prevenibles. En pediatría, la más común de todo es la atresia de vías biliares. Anteriormente estaba la hepatitis A. Si ustedes se acuerdan, apareció la vacunación. Los que pregonamos y trabajamos somos nosotros desde el Hospital Garrahan para la aparición de esta vacuna. Y lo que hicimos actualmente, hace más de 8 años, hemos erradicado la hepatitis A de la Argentina. Realmente hemos sacado algo. La verdad que estamos orgullosos desde el hospital de haber conseguido esto, porque una población con una vacunación es una enfermedad totalmente prevenible. Hoy no tiene ningún caso en nuestro país. Entonces, esas podemos evitarlos y eso es lo que hemos hecho. Otra de las cuestiones que trabajamos es con la atresia de vías biliares. Esa enfermedad no es prevenible, la tienen los chiquititos, pero el diagnóstico temprano permite hacerle una operación, ¿no es cierto?, que posterga este trasplante. La realidad es que todos trabajamos en esto. Otra patología que no es tan frecuente en chicos, pero sino en más grandes, es las enfermedades. Cuando los pacientes tienen problemas de vesícula, a veces una operación mal hecha puede terminar un trasplante. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en educación y en prevención hacia la población. Claro, lo que vos decís la vesícula, ¿no? ¿Cuántas personas mayores dicen, no, hoy todavía aguanto, es un cálculo chiquito? No. El problema de la vesícula es complejo, lo tiene la mayoría de la población, arriba de un 60%. La realidad que uno lo que tiene es que tratar de prevenir. A veces los cálculos chiquititos son más peligrosos que los cálculos grandes, porque en vez de estar en la vesícula, esos pasan a la vía biliar principal y pueden producirnos hasta una pancreatitis o enclavarse y tener un problema más serio. Entonces, lo que uno tiene que es hablar con su médico, estar viendo cuál es el momento exacto. Cuando está agudo es peor porque hay mayor cantidad de complicaciones. Entonces, cuando no está el problema en agudo es donde tenemos que operar a los pacientes. No siempre tenemos esa posibilidad. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos de un trasplante de corazón, sabemos que, bueno, tiene que ser, el donante tiene que ser una persona que haya muerto. No nos vamos a meter en la muerte cerebral y todo eso, bueno, que esté declarado muerto. Mientras que con un trasplante de hígado lo puede hacer una persona viva, tiene que ser familiar, ¿cómo se maneja? Sí. Bueno, vamos a aclarar dos cosas. Bien. Vamos a hablar de la muerte, algo que a veces no nos gusta. La especialidad de la muerte o la muerte, todo el mundo tiene que entender que nació porque iban a la terapia intensiva pacientes y no sabían si estaban vivos o estaban muertos. Nació antes del trasplante, es decir, fue para el diagnóstico, para ver si teníamos que seguir tratando a estos pacientes cuando estaban en terapia intensiva. Entonces, la muerte no tiene nada que ver con la trasplantología, es un diagnóstico que hicieron por criterios de Harvard en los años 65, donde no tiene absolutamente nada que ver con los trasplantes. No hay que unir la muerte o el diagnóstico de muerte a la trasplantología. La trasplantología es una especialidad que nació para salvar vidas, para prolongarle la vida a enfermedades que no tienen otro tipo de tratamiento. En el hígado tenemos la posibilidad de usarlo con donante vivo o con donante cadavérico. Entonces el donante vivo, en general, para los pacientes pediátricos, es con la mamá o con el papá, que donan menos de un 25% del hígado. Es lo que llaman la parte finita, para ponerlo de alguna manera gráfica, es decir, el segmento lateral izquierdo para los profesionales, donde con eso
puede salvar la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una propiedad que no tiene otros órganos, que es la de regeneración. Y entonces ese chiquito que nosotros se lo ponemos, que por ahí pesa 4 o 5 kilos dentro del primer año de vida, puede vivir toda su vida con ese órgano porque le va a ir creciendo a la medida diariamente. No hay que reemplazarlo más adelante, excepto que tenga algún tipo de complicación. Pero el hígado es un órgano noble. Al regenerarse no es como el riñón, que tiene un periodo de duración. Entonces se trasplantan y todo eso. Nosotros, en realidad, no somos proclives, por más que hacemos el donante vivo, creemos que es mejor la utilización de donantes cadavéricos. Entonces, hemos propuesto al INCUCAI hace unos años, creamos una ley después de esto, una resolución en el año 2011, y fuimos pioneros en lo que se llama split. Split significa en inglés bipartición, es decir, dividimos un órgano y se lo damos a 2 pacientes. Usamos el mismo segmento lateral izquierdo en un paciente pediátrico y el resto del hígado va a un paciente adulto. Al principio esta técnica la hacíamos en el hospital solamente. Hoy esta técnica, todos los centros de trasplante del país nos aceptan ese hígado derecho para ser trasplantado en otro paciente con excelentes resultados. Es decir, tenemos que ir aumentando el pool de donantes porque no alcanza, porque vamos creciendo. Hoy la vida media en Latinoamérica es de 74 años, entonces tenemos más posibilidades en la vida de ser receptor de un órgano que ser un potencial donante. Entonces, tenemos funciones en la vida que cumplir. Nacemos, crecemos, ¿no es cierto?, nos casamos, tenemos hijos, y el día que nos morimos también podemos cumplir una función de dejar ese órgano nuestro de un familiar, charlarlo en la familia y ayudar a alguien más, porque también por ahí alguna vez necesita a alguno de nuestros familiares ser ayudado. Exactamente, yo digo que nuestro organismo es una máquina perfecta, maravillosa, ¿no es cierto? Y que se está descubriendo día a día todo lo que se puede hacer y más en todo lo que sea trasplante, ¿no? Con respecto a un hígado, ¿cómo uno va a pensar que con un pedacito de hígado se regenera un hígado completo y que de un hígado, como bien lo dijiste, se pueden salvar 2 pacientes? Acá yo recuerdo a la cosa de 23, 24 años atrás, hubo una película, Estado de Coma, que es lo que realmente dio mucho mal que hablar, y recuerdo que ese año no hubo tantos donantes como otros, porque bueno, una película se transformó en una realidad que no es cierto, porque dentro de, por ejemplo, un trasplantado hay un montón, un sinnúmero de profesionales que estarían todos involucrados en un negocio raro, y que eso parece llevar tranquilidad a la gente, Oscar. Bueno, pues lo más importante de entender que en Argentina no existe nada fuera de la ley. Todos los equipos de trasplante deben estar habilitados por el INCUCAI y cada 2 años evalúan los resultados que tenemos en nuestro lugar y de acuerdo a eso nos dan la renovación. Entonces, entendamos, yo no puedo trasplantar a quien quiero, sino a quien la lista a través del INCUCAI que está puesto en este organismo autárquico, donde nos dice cuál es el paciente y a quién le toca. Y si yo quiero ponérselo a un paciente que está más abajo en la lista, antes de ese, si hay otros pacientes, le toca al otro. Entonces, esto es muy transparente en la Argentina y no hay ninguna, ni nunca hubo ninguna denuncia sobre este tema. Muchos años atrás escuchamos algunas cosas sobre la colonia Montes de Oca, si ustedes se acuerdan, sobre las córneas. Ese tema se quedó claro en la justicia que no hubo nada. No hubo nada que no fuera transparente. Inclusive la ley argentina no permite que un paciente que está internado en un loquero, para poner una palabra básica, sea donante. Nadie que tenga un problema psiquiátrico puede ser donante, así que eso no puede pasar. No puede de ninguna manera. Entonces, lo que uno tiene que llevarle tranquilidad a la población es que el trasplante de órganos en Argentina es algo totalmente transparente y se respeta la ley. Se respeta. Al más grave es a quien le toca. No hay manera de pasar por delante a nadie porque los mismos grupos se controlan entre ellos. Así que esto es muy transparente y estamos orgullosos de ser así y somos un ejemplo para toda América, y la OMS y la OPS nos toman de ejemplo para que el resto de los países de Latinoamérica hagan la ley como está en Argentina. Bueno, aparte sos un referente a nivel internacional, ¿no es cierto?
Vos estuviste en Pensilvania como 5 años trabajando, ¿es así? Así es. Yo trabajé en la Universidad de Pittsburgh, donde fui a formarme en un tema en el año 87, cuando no existía la trasplantología ni la cirugía hepática en nuestro país. Tuve la suerte que fui invitado a quedarme y me quedé como profesor adjunto de la universidad, pero las circunstancias de la vida y a veces el doctor O'Donnell, que había venido a Pittsburgh a buscarme y a invitarme a venir acá a Argentina, hizo que pensara y que tomara la decisión. Yo me había casado un año antes, teníamos un hijo recién con mi mujer y tomamos la decisión de volver a la Argentina, y desde ese momento estamos acá trabajando y haciendo algo que es desde el ámbito público. Con esto le damos la igualdad a todos los pacientes que necesitan alguna terapéutica. Y esto es lo que tiene el Hospital Garrahan y los hospitales públicos, darle igualdad de las terapéuticas de alta complejidad que no eran accesibles antes si uno no tenía una cobertura. Hoy tenemos eso, realmente estamos orgullosos de hacer. Como dijo la doctora Raibó, nosotros hacemos el 70% de los trasplantes hepáticos pediátricos del país en un ámbito público, y realmente uno se siente orgulloso porque somos reconocidos internacionalmente por nuestra actividad. Vos estuviste también en el Argerich, ¿no es cierto? Así es, sigo trabajando en el Argerich. ¿Seguís en el Argerich? Sí, soy el jefe de trasplante hepático del Argerich, porque yo soy cirujano de adultos, pero tengo la doble especialidad. Entonces mi corazoncito también está con los adultos, y trabajo en ambos coordinando y tratando de hacer, porque inclusive entre el Garrahan y el Argerich, cuando hacemos los donantes vivos, el Garrahan no tiene una unidad de adultos, entonces nosotros vamos al Hospital Argerich, hacemos la ablación del papá o la mamá y lo llevamos nosotros al Garrahan, lo cual le damos tanto el cuidado al donante como al receptor, que tiene que tenerlo en los hospitales que están preparados en eso. Inventarsa, un caso que te haya quedado, no importa que no des el nombre, grabado por algo en especial dentro del Hospital Garrahan. En realidad, grabados nos quedan cada paciente. Yo creo que los inicios son los que a uno lo dejan más marcado, porque en mi caso yo no es que iba a hacer el primer trasplante en el Hospital Garrahan. Yo venía de hacer trasplante y trabajar en Estados Unidos, pero poder andar esa maquinaria, poder hacer que el hospital, uno se puede tener confianza en uno, pero uno no sabe si toda la institución está preparada para todo eso. Entonces, los recuerdos de los inicios son los que me tienen más marcado. Y no hablamos de un caso específico, claro, sino de los pacientes. Y después fuimos dando pasos, porque los primeros pacientes que operamos eran pacientes de 13 años, después de 10 años, 5 pacientes, los primeros 5, que eran todos pacientes más grandes. De ahí dijimos, vamos a la segunda etapa, que es bajar hasta pacientes de 10 kilos. Y después pasar a una tercera etapa, donde empezamos a operar hasta pacientes de 2 kilos. Hacer un trasplante hepático en un paciente de 2 kilos es un desafío muy grande. Pero eso es lo que tenemos nosotros en el hospital, y hoy hacemos eso en forma rutinaria, y haber formado un equipo, porque yo ya puedo liderar un equipo, pero esto es una maquinaria entera y es una institución que está detrás de un proyecto, no es uno que hace un proyecto. Y cuando la institución funciona como funcionan estos hospitales, hace que todo el mundo quiera hacer un poco más. Y es el desafío, vamos un paso más. Y el hospital puede, y la Argentina puede, porque tiene profesionales muy capacitados. Bien, yo me quedaría horas charlando, realmente te digo, con vos, con la doctora Raibó, porque es un programa que da para 2 horas. Como para la última pregunta, tengo muchas. ¿Cuántos trasplantes aproximadamente llevas realizados dentro del Garrahan? En el Garrahan llevamos más de 750 trasplantes hepáticos. Ajá. Es un número... el más importante estadística de la Argentina. Bien. Y una de las del mundo, porque cuando nosotros estamos haciendo entre 40 y 50 trasplantes hepáticos por año en el hospital, ese número es comparable a los mejores centros del mundo con los mismos resultados. No lo dudo, no lo dudo. Gracias por haber estado, y otra vez te voy a volver a pescar porque vos trabajás mucho y es difícil pescarte. Doctora Raibó, ¿tenemos algo como para dejar a la audiencia para el final? ¿Un número de teléfono?
Sí, el número de teléfono es el 422-6000 y si no, a través de internet, el www.garrahan.gov.ar. Bien, bien. Doctor Mariano Favaloro, ¿quedó algo en el tintero? No, como hacemos siempre acá en el programa, como decís siempre vos y el doctor Invertarza también recalcó tantas veces, hacer la prevención. O sea, la prevención en este caso de la muerte súbita y de las arritmias es la detección precoz para evitar justamente que aparezca el cuadro Entonces, hacer la consulta periódica. Bien. En los chiquitos que ya los ven en el hospital de pediatría y después en el adulto joven, si va a hacer alguna actividad física, hacerse un examen médico completo con electrocardiograma por lo menos. Sí, y tener conciencia de eso, porque las mamás muchas veces dicen, mi hijo está sano, doctora, no me hace el certificado, no tiene ningún problema. Entonces hay que crear la conciencia en la mamá que eso no lo tiene que pedir. Por supuesto. Porque lo hace. Porque es una responsabilidad no solo para el médico, si después hay algún evento adverso, sino para la propia madre que hizo hacer y para el niño. Expuso al hijo. Exactamente. Expuso al hijo a un problema grave. Bien. Me quedaría horas, como les dije, charlando con ustedes, pero bueno, llegó a su fin nuestro programa. Tenemos muchísima gente escuchándonos de Facebook, que nos siguen y después dan su opinión. Y yo los invito, como los invité hace unos minutitos, a entrar en el Facebook y todos los días dejar un mensaje de prevención o de lo que necesiten transmitir para todos esos amigos que nos siguen de años. ¿Cómo no? Muchas gracias a todos. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios